3, 2, 1. Madre mía, esta tercera temporada, cómo ha empezado, qué ganas tenía, pero qué ganazas tenía, mamadísimos, de traer este equipazo, porque yo pertenecía a ello. Me parece uno de los mejores equipos que hay en la divulgación a nivel nacional. Y vamos a hablar de un tema de súper actualidad para ellos, que es su libro, que ya hablaremos de ello. Pero bueno, ya sabéis que a este equipo, a este pedazo de equipo, a Cultura de Jin, le tengo un cariño especial. Marcos ha venido como ya 2 o 3 veces durante estas 2 temporadas. Y vamos a ir dando paso uno a uno. En primer lugar, el creador, el que inventó esto, el capo, el sheriff, el que me metió primera vez. Bueno, juraré que fui el primero del equipo que entró. A ver si lo consigo meter. Uy. Ay. Muy buenas, Marcos Edu. GT. ¿Qué Marcos tal Gómez. estás? Otra vez aquí de nuevo, ¿eh? Aquí estamos. El respeto y la admiración en sentido es mutua, tío. Sí, has sido la primera persona con la que de forma pública he empezado a currar, así que el cariño es mutuo y nada, joder, encantado de estar aquí una vez más, ya lo sabes. Joder, es que a lo tonto sería 2016, ¿puede ser? 16, 17, sí, cuando todo esto era campo aún. Ujú. Sí, 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 sí. Aparte, es que era todo campo. A lo mejor tenía Cultura de Gym 2000 seguidores. Sí. Podría ser. Es De hecho, que. fíjate, tío, que el otro día una seguidora, o seguidora que además tengo buena relación con ella, Sí. me envió una captura y dice en plan, pues que me acuerdo de cuando tenías 800 seguidores, tío. Y me envió una Hostia. captura de cuando ella me siguió. Y digo en plan, buah, chaval. Vas un Qué poco pasada, como tío. echando la cinta para atrás y sí, es bonito ver cómo va evolucionando la cosa. Bueno, y ahora mismo estáis en un momento bastante chulo, ¿eh? Yo creo que ahora mismo bastante arriba. Estáis un poco Bastante surfeando la ola, por ilusionante, así tío. decirlo. Sí, Si lo eso tengo es. que valorar, lo valoro con ilusión. Somos, bueno, tres personas, que los otros dos imagino que irán entrando ahora, y Sí. los tres tenemos una gran ilusión por el proyecto, así que es bonito. Se lo resumiría como que es muy bonito como lo estamos viviendo, sí. Aparte ha cambiado mucho, obviamente yo ya no estoy ahí, pero he Ujú. visto cómo ha ido esa evolución desde fuera y joder, ha sido muy chulo. Bien, pues otro de los integrantes es Ángel Gardi, que es entrenador, tiene su propio centro en Cataluña, un poquito de colores raro, hay que decirlo también, ahí muy verdoso aguacate, tiene su explicación lo de verdoso aguacate, junto a su mujer Mar, y se dedica al entrenamiento online. Y es la primera vez que viene al podcast. ¿Qué pasa, Ángel? ¿Qué tal, Edu? Muchas gracias por traerme, por invitarme. A ver, una cosa importante. Todos los que aparecen aquí divulgan, entrenan. Bueno, a ver. Víctor un poquito menos. Víctor entrena un poquito menos. Ahora cuando entre. Estoy pegando el palo antes de entrar aquí. Es un poquito perro a la hora de entrenar. A ver, es que es un flaquito, tío. Es vegetariano, es vegano. Y claro, normal que no esté fuerte. Ni entrena ni nada, pues normal. Espérate a que entre a ver qué te dice. Bien, pues el último integrante de Cultura de Gym es Víctor Iniesta, que no Andrés Iniesta. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Qué pasa, tío? Bueno, cuando quieras te echo un pulso, ¿eh? Ojo, a ver. Ojo, ¿eh? Este bíceps yo Escúchame, creo ¿eh? que va bien, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Esto hay que medirlo. ¿Sabéis qué es lo mejor? Que los pulsos se ganan con el hombro, no con el bíceps, que parecéis tontos. Ángel es el entrenador. Bien, pues Víctor es el fisioterapeuta del equipo y lo más interesante es que, y aquí mucho os chocará, a mucha de la gente que, bueno, los que sigáis mi trayectoria en el podcast ya sabéis que he tratado mucho la fisioterapia de una manera no pasiva, es decir, no en camilla, sino Víctor la trabaja de manera activa y encima de manera online, que podríamos decir que lo complica un poco todo, pero para nada. Sí, al final llevo ya, creo que son 2 años trabajando en el equipo como fisio y desde entonces trabajo 100% online. Bueno, coincidió justo con la pandemia, que fue como, bueno, no es que nada más de remedio ahora y desde entonces no paré de trabajar online y no he trabajado otra cosa. No he vuelto a clínicas ni nada similar y la verdad es que muy bien. O sea, quiero decir, como negocio funciona y sobre todo que los pacientes acaban contentos y desde luego, pues por ejemplo, en el equipo que trabajamos con el asesoramiento interno incluimos la fisioterapia, pues ahí la gente lo puede decir también por nosotros, que la gente se recupera si viene lesionada o si se lesiona durante el transcurso se puede recuperar también. Qué bueno, tío. Me alegra mucho saber eso, ¿eh? Es que funciona y que vives de ello, obviamente.
Y que además, Sí. sé que divulga sobre ello incluso, sobre lo que es la fisioterapia online, sobre que es efectiva y que no hace falta toquetear a la gente. Pero falta un último integrante del equipo de Cultura Gym, que es... ¡Que pase Pepa! Pepa, venga, pasa. Pepa no está, ¿eh? Hostia, tío. Pepa no está, Bueno, molaría sacarla, pero sí, es la jefa en la sombra, en realidad. Es la cap. ¿Te acuerdas, tío, de este capítulo de Los Simpson que piensan que el jefe es el señor Barnes, pero es un periquito, ¿sabes? Sí. En la cultura pasa igual, es la jefa. Qué bueno, qué bueno. Bien, ya sabéis que ha costado un poco traeros. A Marco, bueno, como es nocturno como yo, pues, me acuerdo de un podcast que grabamos, el del azúcar, Marco, acuérdate, lo grabamos a las 2 de la mañana, a las 2 y media, a las 3 de la mañana, fue muy loco. Madre mía. Estábamos en pleno rendimiento. Pero a vosotros ha costado un poquito más traer al equipo. Y el podcast en sí creo que hubiera tocado un tema bastante diferente al que vamos a tratar hoy, que es el del libro, ya que justamente cuando Marcos vino la última vez, estoy hablando de muchas cosas y el cabrón se guardó en secreto a tope lo del libro y 2 o 3 días después de publicar el podcast, dijo, aquí está mi libro. Y es como, encima con el equipo, es como, cabrón, dímelo. Pero, las cosas pasan por algo y aquí estáis los 3 para contarnos del libro. Bueno, muchas gracias por tu paciencia, tío, pero es que ya te digo, hemos estado a tope este último año de hecho, por eso también hemos estado menos activos en redes y demás, porque al final el proyecto en el que nos hemos metido es ambicioso, es muy ambicioso y ha requerido de mucho tiempo. Mucho tiempo. Bueno, y que Pepa tiene que ser exigente, ¿eh? Creo que tienes una jefa. Es de látigo fácil. De látigo. Es de látigo fácil. Joder, a Ángel le ha mordido y no es broma. Es verdad, a mí me marca, ¿eh? Es súper territorial y yo sin hacer nada. Bueno, No mejorar la calidad audiovisual. a lo mejor es por eso, por no hacer nada, tío. A ver, que se ha comprado un móvil nuevo. No seamos malos, que se ha comprado ya un móvil nuevo. Ya tengo calidad. Conversaciones de fuera de cámaras. Como sin contexto, ¿eh? Madre mía. Bien, pues creo, tío, que va a ser un podcast bastante interesante porque me llamó mucho la atención cuando lo sacasteis, lo del índice de hipertrofia, porque es el título del libro, que te llama bastante la curiosidad, porque muchos podrían decir, puede ser una copia del Strength Index, tío. ¿Esto qué es? ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué esto? Sé que hubo bastantes críticas a nivel nacional sobre eso, así que vamos a sentar un poquillo, vamos a sentar pues de qué trata el libro, de qué es lo que habéis querido abordar y de qué soluciona. Puede ser, tío. Al final, todo puede ser, porque al final el agua, el vapor y el hielo vienen de lo mismo, ¿sabes? Pero estamos hablando de cosas diferentes. Entonces, el Stress Index forma parte de la génesis del libro, o sea, de la base, pero es que no tiene nada que ver, ha adquirido una dimensión que no... Es que es un estado diferente, es algo totalmente diferente y un concepto diferente. Claro, Bien, si queréis explicar un poquito lo que es el Strength Index para la gente que no lo sepa, que habrá, aunque hay un capítulo, creo que lo toco. Es el que nos lo presentó también a nosotros. ¿Vale? Bueno, el Stress Index al final es un sistema de cuantificación que en su día idea Mike Tascherer, que es el líder de un equipo de powerlifting que se conoce como Reactive Training Systems. RTS. Y básicamente le da un valor numérico a las series de los ejercicios en función del esfuerzo percibido, medido en RPE. O sea, una escala del 1 al 10 de esfuerzo, ¿vale? Entonces, en función de si la serie se realiza a un RPE más o menos alto, se le otorga un valor numérico superior. Y de eso se extrae pues un estrés, un estímulo que luego pues, forma parte de un total y de eso se puede derivar que esta persona, cuando hace este entrenamiento, está soportando este estrés. Y con eso se puede monitorizar un poquito y hacer el seguimiento de oye, cuánto estímulo soporta la persona, va bien, no va bien, hay que aumentarlo, hay que disminuirlo, porque lo mismo te puede estar quedando corto que te puede estar quedando largo. Entonces, eso es el germen que a nosotros nos empieza a dar pie a decir, ostras, de aquí se puede extraer algo mucho mayor. Cuando Ángel nos lo presentó, que fue justo cuando estábamos gestando nosotros las asesorías del equipo y estábamos 2020. Creando nuestro documento. O sea, fue hace
2020. Dos años, dos, sí, tres sí. años. 2-3 Casi años. 3. Sí, porque las empezamos hace 2 y pico, las empezamos en agosto de hace 2 años. Y Del nosotros 20. ya llevábamos meses trabajando en ello. Y en aquel entonces, pues lo que había público a nivel de Stress Index, pues eran valores numéricos que se asociaban al RPE solo. Entonces, cuando nosotros vimos esa idea, dijimos, hostia, qué guay que de alguna forma alguien se ha atrevido a trascender lo puramente series. objetivo, ¿no? Sí. Porque anteriormente solo teníamos o las series, contabilizar series, el tonelaje y las repeticiones O efectivas. repeticiones. Entonces, lo guay de ese momento fue decir, hostia, alguien le ha echado huevos, por así decirlo, y ha dicho, vamos partiendo de algo subjetivo, objetivizarlo, objetivizar un valor para el estrés. Entonces, eso es muy guay. Yo, pues, joder, todos seguramente conozcamos escalas, los que nos estén viendo, escalas visuales analógicas para el dolor, por ejemplo, que vienen a ser algo similar, el dar puntuaciones a algo para que sea objetivable, manipulable, controlable, pero parten de algo subjetivo. Entonces, nos caló un montón esa idea y a partir de ahí empezamos a trabajar en cómo, desde nuestro punto de vista, se podía perfeccionar porque veíamos cosas que no nos cuadraban ya por aquel entonces. Por ejemplo, nosotros en aquel momento, hace pues eso, 2 años y medio, cerca de 3 años, empezamos a mirar cómo podíamos, pues, por ejemplo, generar variaciones entre ejercicios, porque en aquel momento, al menos a nivel público, solo había pues lo típico. Si es un RP9 tiene tal puntuación, si es un RP8 tiene tal puntuación, pero claro, da igual si era analítico, si era un ejercicio multiarticular, si era guiado, si no era guiado. Entonces nosotros veíamos ahí que faltaba diferencias que no nos cuadraban a nosotros y no nos Eso hacían dentro, cómoda la interfaz eso, con Víctor, el usuario. entiendo que es dentro del Stress Index, ¿no? Sí, esto sería el primer punto, eso es. Cuando todavía estamos, digamos, queríamos integrar el Stress Index en las preparaciones de culturismo, de En ganancia de culturismo. masa. Es que es un poco Ángel comentaba que esto nace realmente en el seno del powerlifting y nosotros encontramos ciertas barreras que te comentará Víctor un poco cómo las fuimos salvando, pero el problema es la aplicabilidad al culturismo. Entonces, una de las cosas es que en powerlifting no se usan tanto, pues eso, máquinas, ejercicios analíticos, guiados, aunque se puedan utilizar como variantes, pero el peso cae sobre los básicos y sobre variantes sobre los básicos, normalmente. Vamos a hacer así como la generalidad. Entonces, igual ahí no afectaba tanto en ese punto, pero nosotros de cara al culturismo sí teníamos una diferencia importante. Entonces, a través de empezar a hacernos esas preguntas fue cuando nosotros empezamos a utilizar este método y a unificarlo con las series semanales, con repeticiones efectivas y a tratar de cuantificar. Es decir, nuestra máxima durante estos 3 años ha sido el encontrar la mejor forma de cuantificar el entrenamiento para poder programar de forma exhaustiva a nuestros asesorados. Y ahí fue un poco cuando se originó todo. Cuando de repente vimos, que fue cuando quisimos escribir ya sobre ello, ya hace muchísimo tiempo, que al final ha visto la luz ahora, pero el trabajo lleva de mucho antes. Y cuando nos planteamos esa idea de, oye, ¿y si escribimos algo sobre esto, sobre cómo trabajamos nosotros? Fue cuando nos empezamos a dar cuenta que el Stress Index se nos quedaba pequeño y que si queríamos progresar hacia algo distinto, hacia algo que nos gustara más, teníamos que retirarlo y crear algo nuevo. Entonces, digamos que la inspiración que nosotros tuvimos del Stress Index fue esa objetivación de algo que no es objetivo. Eso fue lo que nos moló de cara a poder desarrollar lo que actualmente ya hemos denominado y que ya está funcionando como índice de hipertrofia. Pero que rompe completamente, porque no tiene nada que ver cómo se cuantifica. Digamos que ni las fórmulas utilizadas ni la base de datos utilizada tiene nada que ver con el Stress Index. Sí, porque al final entiendo que el Stress Index tiene más en cuenta esos ejercicios básicos que cualquier powerlifter tiene que realizar, porque las competiciones son eso, son el sentadilla, press de banca y peso muerto, y sus variantes para mejorar eso. Y bueno, ya es lo que hemos dicho, podríamos hablar de qué tipo de variantes, qué tal, etcétera. Pero juegan más, podríamos decir, los principales más lejos del fallo. Y dentro del culturismo se está más cerca del fallo, por lo tanto entiendo que también hay esa variante bastante importante. Ya no solo eso, ¿Sí? Sí que es cierto que en el seno del powerlifting al final el tratamiento que se le da del Stress Index a los ejercicios es bastante uniforme, no importa demasiado si haces un press de banca o si haces una sentadilla, o incluso si haces un press de banca o un press plano con mancuernas, ¿no? Sí que en el seno de los que trabajan con Stress Index sí que han hecho fórmulas que le dan un tratamiento diferente a los ejercicios más analíticos, como puede ser un curl de bíceps, eso es cierto. Pero en el culturismo no es tanto el problema de la cercanía al fallo, sino de la selección de ejercicios sobre todo, porque no es lo mismo para el cuádriceps hacer una sentadilla con barra libre
que hacer una extensión de cuádriceps. Ni hacer una prensa, ni hacer una jaca, ni hacer una sentadilla en multipower, ni hacer una sentadilla goblet en polea. No es lo mismo. No hay esa uniformidad, que tú en Power sabes que tienes que hacer estos ejercicios sí o sí, porque es la competición, sí. Pero al final un culturista en su vida puede no tocar la sentadilla libre. Claro. Correcto. Y luego, por ejemplo, como dice Ángel, al final sí que fueron, entiendo que perfeccionando de cara al público también, mostrando ciertas diferencias, fórmulas nuevas, y sí que, por ejemplo, pues varios divulgadores en Instagram han señalado que ellos pasaron por la fase de hacer un poco también lo que nosotros habíamos probado, de añadir bonificadores. Una de las fases que nosotros pasamos, justo cuando empezamos con las asesorías, que es lo que Marcos compartió en el curso de programación en YouTube, es añadir bonificadores para hacer diferencias entre pues, sentadilla y una extensión de cuádriceps, diferencias por dificultad del ejercicio. Vale, ¿y bonificadores? ¿Puede aterrizar un poquito eso? ¿Qué es lo de bonificadores? Si digamos que el Stress Index sigue unas determinadas reglas de que según aumentas el RPE tienes una numeración diferente por la intensidad que aplicas. En función, nosotros lo que hacemos es que en función de, pues, de ciertos parámetros, como podría ser la dificultad del ejercicio, nosotros añadimos o quitamos parte de ese estrés. Digamos, para añadir esos matices de diferencias a la hora de comparar el estrés que te genera una extensión de cuádriceps y el que te genera una sentadilla. Este fue, digamos, la base de la que partimos inicialmente. Sí, por ejemplo, Víctor, si hiciéramos un símil con los ejercicios, es decir, sentadilla a un RP9, me lo invento, tiene un stress index de 8, una extensión de rodilla, ¿no? Una extensión de cuádriceps cerca del fallo en ese RP9, tendría a lo mejor un stress index de 7, por poner ese ejemplo. Y es lo que intentáis vosotros a lo mejor igualar. Claro, lo que nosotros intentamos es meterle, inicialmente lo que nosotros hicimos fue meterle más carga a aquellos ejercicios que nosotros percibíamos más estresantes. En ese caso, pues, atendiendo a la dificultad, que fueran multiarticulares, que movilizaran más masa muscular. Y aquí es donde realmente, aquí justo en este punto, es donde nosotros teníamos algo de TOC, algo que nos terminaba de cuadrar, y fue uno de los puntos que arrancó el proyecto Reinicia Hipertrofia, que nos pidió directamente separarnos porque había un problema que no podíamos solventar bajo el abrigo del Stress Index. O sea, realmente nosotros tuvimos varias fases en las que probábamos algo, intentamos ir más allá, trabajábamos con ello y nos damos cuenta de que no era coherente, de que surgían casos, elecciones que nosotros hacíamos de ejercicios y que igual no eran del todo coherentes. Entonces, bajo como dice Víctor, bajo ese paraguas no funcionaba. Teníamos que empezar como de cero. Inspirados pero de cero. Sí, que al final muchas veces a lo mejor habéis sido acusados de copiar a RTS cuando simplemente habéis sido una inspiración y habéis dado un pasito más en lo que vosotros consideráis que es una fórmula o, como queráis decirlo, ¿no? Un método más efectivo para dedicarse al bodybuilding. Sí, bueno, de RTS se les debe la inspiración. Siendo honestos... Bueno, sí, di Marco, perdona. No, digo que sí, pero tampoco es criticado. Al final la gente tiene el derecho total de opinar, pero quizás también nosotros la responsabilidad de decir en plan, vale, yo entiendo la crítica, pero por eso yo también empecé a hacer el curso de YouTube. Luego dije, en plan, no, es que no tiene nada que ver con eso, es un concepto nuevo y ante el derecho de reivindicar pues una copia o un plagio también está un poco también la responsabilidad de decir en plan, bueno, voy a ver qué es y si es lo mismo y si estoy en lo cierto y realmente la inspiración no la negamos en ningún aspecto porque obviamente la inspiración está ahí, es que no tiene nada que ver, es lo que digo, adquirió un estado totalmente diferente. Por ser honestos, como lo que has comentado, Edu, del tema del para bodybuilding esto, para power lo otro, realmente nosotros, siendo sinceramente honestos con lo que pensamos, evidentemente vamos a defender nuestra parcela, y si nosotros tuviéramos que programar a gente que se dedica al o power building o powerlifting, que de hecho algunos casos igual nos llegan, nosotros usaríamos esto. Y ahora te explico por qué nosotros vimos un salto, un progreso en esta línea y por eso lo utilizamos. Es decir, si nosotros empezamos a hablar del Stress Index y lo usamos con la denominación del Stress Index sin vergüenza, ojos de la gente, porque nosotros en ese momento pues consideramos que era una herramienta que nosotros utilizamos y lo decíamos. No decíamos el estrés de Cultura Gym, no, el Stress Index, y nosotros no teníamos dudas a la hora de decir de quién era el origen. De hecho, en el mismo libro también lo comentamos. Pero cuando la ruptura que es, para que la gente lo entienda, fue... Y de hecho, pues mira, te utilizo como conejillo de indias. Tú que todavía no sabes nada, que de hecho te lo estamos presentando a ti también ahora. El problema que surge con el ejemplo que has puesto, que ha sido muy preciso ahí, de comparar las extensiones de cuádriceps con la sentadilla, el drama es el siguiente. ¿Tú a qué le darías, siendo honesto, a qué le darías más puntuación de estrés? ¿A las extensiones o a la sentadilla?
Depende cuánto te acerca del fallo. Si en sentadilla me he quedado más lejos. Lo o en igualamos Ponemos el que caso es de el rodilla. mismo. Ponemos que es mismos parámetros. Vale, Arroba decir 10. que. RP Vale. 10. Vale, que muero, ¿no? Sí. Sí, RP10 todo. Vale. A ver, es más estresante un multiarticular. Perfecto, Vale. perfecto. Y Ahí para- está, y hay para- una parte perfecta, la que has caído, que es estresante, pero claro, hay que definir los términos. ¿Qué es el estrés? Claro, Porque si otra hablamos a cosa es, nivel, yo si entiendo, hablamos a nivel Víctor, sistémico, ¿cómo? Perdona, sí, Edu. pero entiendo que a lo mejor lo que referiría es si lo llevo a la hipertrofia, si a mí me interesa más trabajar los cuádriceps, porque ese día lo tengo separado, piernas Vale. en frecuencia 2 y tengo más parte anterior y más parte posterior, para trabajar la anterior, si quiero trabajar más los cuádriceps, me interesará más trabajar esa sentadilla multipolos, por poner ese ejemplo, o más o extensión de rodilla, Correcto. que la sentadilla Vale. libre. Por lo tanto, tendré que Ahí, darle ahí más está la prioridad a eso. disociación, ahí está el problema, que es como, vale, pero si quiero trabajar los cuádriceps, ¿qué pasa? Pero si yo vino la puntuación, me dice que el stress index es menor. Entonces, ¿estoy Claro. estresando menos los cuádriceps? Realmente no. Y ahí es donde surge la escisión. Nosotros una de las cosas que decimos es que hacemos escisión de diferentes conceptos. Por un lado tendríamos la fatiga sistémica, que ahí sí es lo que todo el mundo percibe, ¿no? O sea, si tú te haces una Sí. sentadilla hasta el fallo, hasta no poder más, acabas pajarito en el suelo. Blanco, queriendo vomitar, que a ti te pasó alguna vez, ¿puede ser? Creo recordar que alguna vez dijiste que habías vomitado o igual estoy flipando yo, tú no lo sé. No, Pero yo vomitar que... no, pero sí alguna vez está a punto de caerme al suelo, sí. Sí, Sí, ¿no? Entonces, sí, igual fue algo de Bueno, eso. Igual fue algo de eso. Ángel estaba allí conmigo. Sí. Sí, es que algo me sonaba, algo me sonaba. Entonces, Sí. ¿qué ocurre? Que no se puede resumir el estrés en un único parámetro, porque un ejercicio solo puede generarte más estrés sistémico, más fatigas sistémicas, como nosotros la denominamos, y por lo tanto, pues que te aumente el flujo sanguíneo, que te demande más frecuencia cardíaca, que te demande más estrés a nivel respiratorio, a nivel psicológico, motivacional, es decir, todo tu sistema va a estresarse más con determinados ejercicios, sobre todo dependiendo de que demanden más masa muscular, de que sean más complejos, más carga estabilizadora, una serie de parámetros que nosotros cuantificamos y con la que nosotros definimos esa fatiga sistémica. Pero puedes estar estimulando una mierda el grupo objetivo. Correcto. Es decir, puedes estar haciendo una sentadilla barra baja dominante de cadera con poca dorsiflexión y estar metiendo una mierda de estímulo a los cuádriceps, pero un estrés brutal a nivel sistémico. Entonces, ahí es donde nosotros diferenciamos esos dos conceptos, porque si no es que no podíamos programar de forma, digamos, muy puntillosa, porque es como, vale, tengo mucho estrés, se supone que en un ejercicio de tren inferior, pero ¿a dónde se me está yendo ese estrés? ¿A dónde va a parar? Y no lo podíamos saber. Es Claro, que realmente Y luego un el tercer eslabón... Sí, perdona, Marcos. No, que Y a veces viene con un poco de delay, perdona. No. No, perdona. Y por último, que el eslabón que nos faltaba, que encima es muy importante en nuestras asesorías por la parte de rehabilitación o de tratamiento de lesiones, que es el estrés articular o tendinoso, que nuevamente va a haber ejercicios que te generen mucho estímulo muscular y menos estrés articular que otros, o estrés tendinoso. Si, por ejemplo, haces un ejercicio que te genera mucha carga en cizalla sobre la rodilla, vas a generar un tipo de carga en el tendón distinto a otro. Y eso es muy importante en la rehabilitación, el tratamiento de lesiones. Por ejemplo, eso pasa mucho en la columna. Que la gente coja y diga, me pongo a hacer un bloque. Esto seguro que lo has visto, Edu, alguna vez. Y para la espalda en general, muchas veces, series de espalda, como si la espalda no se dividiera. Como series de espalda tengo 15 series en el bloque, acabo en 20 series. Hago una progresión de sobrecarga, acabo en 20 series. Y al cambiar de bloque, hago 12 series. O sea, hago una pequeña descarga tal que cual y resulta que me duele el lumbar, tío. ¿Por qué? Y resulta que antes hacías todo jalones, dominadas, ejercicios apoyados en un banco y que de repente te hinchas a hacer remos. Remos con barra y que encima en entrenamiento de tren inferior pasas de hacer curl femoral a hacer todo pesos muertos. Entonces, ¿qué pasa? Que la carga articular sobre el lumbar, a nivel de cizalla o a nivel de carga en flexión, se ha multiplicado. Entonces, ¿qué ocurría? El stress index es un concepto que nos gustaba por esa objetivación, pero que nosotros al menos lo entendíamos como una especie de resumen que quería abarcarlo todo en un concepto, entendemos, para que fuera sencillo, de alguna forma, pero que por esa simplificación del estrés en general que soporta un organismo, que es distinto, dependiendo de a qué problema atienda. Esto es como las dimensiones del espacio. Al final, el stress index solo habla en una sola dimensión. Es como que intenta unificar todo en una sola dimensión. Nosotros abarcamos 3. De tal forma que el estrés muscular va por un lado, el estrés articular va por otro y la fatiga general o sistémica que vamos a esperar de todo ello va por otro lado. Entonces, es algo tridimensional, que para programar es importante y para la rehabilitación también.
Esa es la cosa. El Stress Index es solo una dimensión. El índice de hipertrofia son 3. Y luego, centrando también ya cogiendo el ángel la pelota de las dimensiones, cuando hablamos de estrés, que es algo que viene explicado en profundidad en el libro, tú a la gente cuando dices estrés, hay gente que lo entiende como estímulo, hay gente que lo entiende como algo malo, hay gente que lo entiende como fatiga, y tú necesitas estímulo, por ejemplo, en el cuádriceps, esto estresa y esto genera una fatiga, pero es que la fatiga también adquiere varias dimensiones. Entonces, todo esto, ¿cómo lo cuantificas? Bajo el paraguas del índice de estrés, o sea, del stress index. No puedes. Entonces, cuando constantemente te encuentras con barreras, dices tú en plan, vale, vamos a romper con esto. Vamos a establecer los diferentes escenarios y vamos a englobarlos, en este caso, en 3 dimensiones. Y luego generando un interfaz sencillo para que la persona pueda programar sin romperse mucho la cabeza, que para eso hemos generado una calculadora o un documento de cuantificación para que la persona con esta pequeña carga teórica, que puede ir más allá, obviamente, pues pueda manejar todo esto de forma cómoda. Eso es lo que es el índice de hipertrofia. Sí, Marco, de todas maneras, voy a poner enlaces, luego me lo pasas, si tienes como los vídeos de YouTube enteros, que sí me suena que los subiste como todos seguidos, para que la gente se haga un poco la idea de ese curso, entre comillas, que hiciste de programación. Pero es que no es lo mismo, es decir, no tiene nada que ver. Ahí nosotros lo que habíamos es asignado unos valores aleatorios de alguna forma, pero digo para sentar un poco las bases mientras llega el libro, sí, se haga un poco la idea y eso. Sí, obviamente. Vale. Que de todas maneras también entiendo que este índice de hipertrofia es individual de cada persona, porque a lo mejor si tienes un atleta que tiene una sentadilla barra alta bastante bonita, tiene una buena dorsiflexión, al final va a tener una buena carga en los cuádriceps comparado con una persona que tenga una sentadilla barra alta, pero que al final sea más dominante de cadera y haya más un hip drive, por ejemplo. 100%. Lo tenemos en cuenta. Entonces se va cambiando. Claro, por eso mismo en la selección de ejercicios, nosotros en la base de datos, como te imaginarás, para tener esto en cuenta y hacerlo bien, la base de datos es inmensa. Actualmente son más o menos 30.000 celdas, porque son 46 ítems que puntuamos para cada ejercicio y son aproximadamente 650 y algo ejercicios. Vale, ahora mismo aquí me acaba de estallar la cabeza. Eso ¿cómo pensáis que un atleta cuando esté en el entreno va a poner casilla, Perfecto. Eso es cerrado. Es decir, esa es la base de datos con la que funciona el mecanismo. Básicamente, el interfaz realmente es muy sencillo. Tú imagínate que tú, Edu, te quieres rellenar tu entrenamiento y te pones a poner ahí sentadilla, no sé qué. Venga, voy a buscar. ¿Qué sentadillas hay aquí? Pues no hay una sentadilla. Como tú bien has dicho, induciría muchísimo al error. Y por eso tenemos muchísimas sentadillas, muchísimas presas, muchísimos presses en función de las diferentes variables. Es decir, tú tienes una sentadilla que se ajusta a ti. Por ejemplo, una sentadilla dominante de rodilla con buena dorsiflexión, barra alta. Y luego tienes una sentadilla barra baja con bad wink. Una sentadilla barra baja con poca dorsiflexión, dominante de rodilla. O luego tienes una prensa con los pies arriba y mucha dorsiflexión o con tacón, con una goma de 15 kilos o de 30. Entonces, todas esas variables están contempladas para que tú escojas específicamente lo que necesitas tú o lo que necesita tu atleta. Tú seleccionas ese ejercicio y ese ejercicio tiene diferencias con su primo segundo de que simplemente varía la goma o que varía la altura a la que pones los pies en la multipower. Vale, y por ejemplo, si yo cogiera extensión de rodilla y estoy haciéndolo, ¿no? ¿Cómo sé yo qué valor numérico darle? ¿Es estilo RPE, estilo RIR? Claro, sí. Los valores de dosificación sí que son estables. Tienes las series, tienes el rango de repeticiones, tienes el RPE, técnica de intensificación que quieras utilizar, y una vez tú pones esos valores, ahí es cuando se asocia, o sea, donde el documento mismo te da la traducción en los 3 parámetros. Y esos 3 parámetros, la fatiga sería la del ejercicio, y luego tendrías el estímulo muscular de cada músculo que estimule ese ejercicio, y el estrés articular o tendinoso de cada tendón o articulación que se vea estimulado con ese ejercicio. Vale, eso es lo que sale automáticamente, solo por así decirlo, que es lo que estoy trabajando, que va a salir ya, que estará cerrado, entiendo que así prácticamente, en el Excel. Al final yo le pongo, vale, entiendo que para sentarlo, voy a hacer un press de banca con 130 kilos bueno, el RIR no lo trabajáis, ¿no? RP. Es RP. Lo utilizamos indistintamente. Bueno, ya sabéis que hay un ligerín, pero bueno. Vamos a poner 130 kilos a RIR 2. Vale, carga, el RIR. ¿Y cuál ha sido el otro? Repeticiones. El rango de repeticiones y técnicas de intensificación. Entre 6 y 8. Técnica retracción escapular y a volar. Ni leg drive ni nada.
No, ahí sí, ahí tendrías las diferentes variantes y de hecho eso es una de las cosas que decimos, que esto se va a ir actualizando. Nosotros Sí. actualizamos la base de datos, pues de hecho de vez en cuando pues nos damos cuenta de que podemos perfilar alguna cosa, subimos la actualización y se actualiza en tiempo real a todas las personas. Entonces, si de repente decimos, nos apetece incluir la variante de press de banca, ahora por ejemplo incluimos el ángulo external, por ejemplo. En función de si es poco, es mucho el ángulo, dependiendo de la amplitud del ángulo external. Si de repente nos apetece incluir los grados de la extensión lumbar, pues sería, lo incluiríamos en las diferentes opciones para cómo afectaría al reparto de cargas y a volar. Sí. Vale, entonces entiendo que cuando el Stress Index te daba un dato y ahora tenía ese dato más esos pequeños datos que te van sumando. Con el No, índice de porque diferencia. Al porque final, no se basa. el documento lo que te va a dar, o sea, tú en el documento vas a tener, pues como en cualquier tabla normal Sí. que se precie, ejercicio, series, repeticiones, grado de esfuerzo medido en RPE Sí. y técnica de intensificación, si aplica o no. Puede ser que no Sí, haya sí, técnica. tiene una miorep o una respause o lo que sea. Sí, O sí. o nada, una Sí, o serie nada, tradicional. Y cuando haces eso, automáticamente tienes las 3 dimensiones de estrés muscular que soporta cada músculo implicado, no solo el objetivo, porque tú puedes tener un músculo objetivo, sino todos los implicados, sean más Sí. o menos, la carga articular, el estrés articular y la fatiga general. Y ya está. Mira, por ejemplo, para verlo de forma clara, cuando ves, por ejemplo, en el sector actual de la divulgación, haces un press banca, vale, y el tríceps, vale, pues por cada serie efectiva aplicas media al tríceps. Es abstracto, no es aterrizable. Eso nosotros lo aterrizamos. Es impreciso, sobre todo es impreciso. Eso es. Entonces Claro, tú eso lo puedes. más que nada como tú. Sí, perdona, Marcos. No, sí, yo soy siempre el que hablo yo, tío. Dale. Que como habías comentado, Edu, pues dependiendo de las variantes de cada persona, de lo que utilice, pues puede haber más Sí. estimulación al tríceps, al deltoides o al pectoral. Pues dependiendo de la inclinación del banco, dependiendo de la anchura del agarre, dependiendo del ángulo external, dependiendo de si usas o no gomas y de qué tamaño las uses. Pues todo eso se recoge de forma que tú seleccionas un ejercicio como muy específico. Vale. Y cada ejercicio específico está contemplado todas esas variables en función del grado de implicación que tiene cada tejido en ese ejercicio. De forma Vale, que cada ejercicio te da una cosas. Si puntuación tú, por distinta. ejemplo, tienes un dolor en el hombro, dices tú, coño, ¿por qué me duele el hombro si llevo haciendo banca 2 años y ahora hago banca inclinada? Lo que sea, eso el documento también te lo refleja. La carga articular. Entonces, son datos que de alguna forma tú puedes objetivizar y utilizar a tu favor. Bueno, en tu contra, cada uno. Claro, o sea, básicamente, imagínate, tú llevas haciendo no sé cuántos meses banca plana de toda la vida. Y en un bloque te da por, ay, pues sí, voy a probar inclinada, que igual es lo que me hace falta para mejorar. Y de repente te empieza a molestar el hombro. Claro, tú en el momento que cambies de banca plana a inclinada, aunque el estrés muscular sea semejante, aunque la fatiga general sea semejante, que va a haber variaciones, igual a nivel articular, la banca inclinada te ha multiplicado la carga compresiva sobre el manguito rotador. Entonces dices, ostras. Sí, para empezar, según inclines, por ejemplo, la banca, tienes más carga tensil propia simplemente. Y esto se puede quedar. Ángel te lo puede contar y se puede quedar en algo teórico que dices tú, qué interesante, o se puede transformar en un valor numérico, que ahí es donde están las ventajas, por ejemplo, del documento y del índice de hipertrofia. Claro. Que puedes cuando seleccionas una dosis completa de un bloque completo, tú lo puedes ver. Por ejemplo, te llega un atleta que tiene una lesión lumbar y tú puedes coger y decir, voy a darte el estímulo que te va bien, que sabemos que tú respondías guay a esto, pero te voy a bajar específicamente la carga en cizalla sobre el lumbar, porque está contemplada de forma aislada. Y luego está la carga en flexión, que es distinta, porque hay ejercicios que te pueden dar mucha carga en cizalla, pero poca carga en flexión. Y hay ejercicios que te pueden dar mucha carga en extensión sobre el lumbar y poca carga en flexión. Entonces, todo eso está diferenciado. La bonita biomecánica. Claro, exactamente. Es un pilar fundamental de esto. Nos hemos pasado la biomecánica, principalmente, un porcentaje también en estudios de electromiografía. Para que se vea la aplicabilidad, porque muchas veces en plan, joder, qué tío, qué pesados estos, porque... Le iba a preguntar, Marco, le iba a preguntar. Es, por ejemplo, me duele el aductor. Pues vamos a dejar entrenar pierna. No tienes por qué. Y sobre todo cuando eres un competidor, que tienes un campeonato a 7 meses vista, no tienes por qué. Le puedes dar un estímulo al cuádriceps, al femoral, simplemente eligiendo aquellos ejercicios que le den menos carga al aductor, por ejemplo. Entonces,
aplicabilidades prácticamente las que se te ocurren y que hasta ahora no le podías dar. Y sobre todo, la labor investigadora que muchas veces tienen los fisioterapeutas a la hora de hacer diagnóstico. Claro, a ti te llega una persona, a Víctor le llega una persona, hay esta molestia. Vale, si no haces una investigación hacia atrás, hacia el pasado, no puedes saber, ¿vale? ¿Por qué le molesta a esta persona esto? Tío, porque claro, lo toca y eres... Porque lo toca y hace... Glu, 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 Un masajito. gula, hace un... Y lo adivina. Claro, mira, un ejemplo que nos pasaba muchísimo. Imagínate, para el cuádriceps, si tú solo piensas en una dimensión, en un bloque metes prensa unilateral, es decir, a una pierna, para el cuádriceps. Y al siguiente bloque, para el cuádriceps, te da por cambiarlo a sentadilla búlgara. ¡Pum! Persona con molestias que me duele la espalda. ¿Qué pasa? Que la prensa a una pierna, aparte de ser un movimiento estable, no tiene una carga de flexión lateral sobre la columna. Pero la sentadilla búlgara sí. La sentadilla búlgara no es solo extender la rodilla y ya está. Tienes que mantener el equilibrio. Tu cuerpo se tambalea, tu columna se tambalea hacia los dos lados. Y esas demandas que en la prensa no había, ahora en la sentadilla búlgara sí. Eso un fisioterapeuta lo tiene que poder saber. Claro. Y ahí es donde están las ventajas del histórico, de los gráficos para comparar y de que tú puedas pillar la cinta, como dice Ángel, darle a la cinta para atrás y ver por qué quizás ha sucedido eso. Claro, y luego, por ejemplo, ya en un punto más competitivo, quizás, más del desarrollo de la ganancia de masa muscular, la problemática que nosotros teníamos antes eran dos, digamos, los dos modelos anteriores, ¿no? El stress index, por un lado, como hemos dicho, simplificaba tanto que pensamos, joder, si le meto unas extensiones al cuádriceps, unas extensiones de rodilla para cuádriceps, estoy metiendo más carga específica al cuádriceps que con una sentadilla. Es decir, si llego a @10, lo que me va a petar en unas extensiones va a ser el cuádriceps, 100%. Mientras que una sentadilla, depende. Suele ser que no. Depende de la cinemática y todo eso lo tenemos contemplado. Pero siendo así como muy reduccionistas, digamos que no. Mientras que el stress index supuesto va a ser mayor. Entonces, a la hora de comparar bloques, a la hora de decir, voy a subirle el estrés al cuádriceps, pues resulta que para subirle X puntos al cuádriceps, una vez lo harás metiendo muchísima fatiga, para subirle determinados puntos de estrés al cuádriceps, lo puedes hacer con unas extensiones o lo puedes hacer con una sentadilla, como he dicho antes, barra baja dominante de cadera. ¿Vas a estimular el cuádriceps? Sí, pero ¿cuánto estrés sistémico vas a necesitar para ganar el mismo estímulo que con una serie específica de extensión de rodilla para cuádriceps? Entonces, gracias a esto, pues puedes coger y decir, ¿cómo estás? ¿Estás muy fatigado? ¿Qué tal sales de los entrenos? Vas justito, ¿no? Estás un poquito reventado. Pero es que, sin embargo, el cuádriceps te está respondiendo guay, te recuperas bien. Y nos merece la pena meter algo de sobrecarga progresiva aquí. Pues es que igual te tenemos que bajar la carga sistémica para tener hueco y meterte carga específica en el cuádriceps. Ese tipo de toma de decisiones que pueden optimizar muchísimo el proceso de las preparaciones, ya sea para culturismo profesional, amateur, o gente que se quiera poner fuerte en el gimnasio, eran toma de decisiones que antes eran imposibles. Porque antes metías una serie para espalda y no sabías que estabas añadiendo carga al bíceps. Lo típico que se dice, no, yo no meto bíceps porque estoy haciendo espalda. Bueno, depende. Porque si utilizas ejercicios donde el brazo de momento sobre el codo esté guay, lo típico, estos remos en T que parece que son más para bíceps que para espalda y no hacen extensión de tronco. Y dices, vale, vas a estar estimulando el bíceps, pero ¿cuánto? No lo sabes. Entonces, con esta forma vas a saber cuándo igual te merece la pena meter ejercicios específicos de bíceps o tríceps o cuándo van a estar ya estimulados. Entonces, todas estas lagunas de información que antes había es lo que hemos querido suplir. Vale, ¿y cómo sé qué progreso? Es decir, porque sí es verdad que lo veo una utilidad bastante importante a la hora de saber qué estímulo está llevando cada grupo muscular, cada grupo que quiero trabajar, cada músculo. Pero ahora me surge la duda de cómo mejoro. Es decir, ¿cómo hago sobrecarga? ¿En qué ámbito? Es decir, no, en el ámbito. Esa sobrecarga, es decir, entiendo que al final cada vez más carga, no sé si lo llevaréis tradicionalmente a los kilos o al RPE, o claro, eso es lo que me refiero, o tiene que mejorar el índice de hipertrofia. Vale. ¿Dónde centráis? Ahí sí que nosotros, no nos centramos en medir como siempre dice Ángel, ¿no? Que la sobrecarga progresiva sea obligatoria. Sí que atendemos a diferentes parámetros para saber si a la persona le merece la pena introducir más carga o no. Y ahora atendiendo a 3 parámetros, no uno simplista, pero lo que valoramos principalmente como parámetros del rendimiento, pues eso sí que es algo que no hemos inventado nosotros. No sé si, Jesús. Y salud.
ahora mismo. Que estos son cosas que no hemos inventado nosotros, pero que sí que las utilizamos mucho y sí que las tenemos automatizadas en este documento, que son, por un lado, el tonelaje... Salud, madre mía, eres alérgico. ¿Te están dando alergia a tantos datos o qué? Contamos chistes, relajamos un poco. Joder. ¿Estás bien, Edu? Sí, sigo vivo. Que para el tema del rendimiento usamos dos variables principalmente, que las tenemos incluidas y, digamos, bien hiladas para que sean automáticas, se reflejen en gráficos en el documento que utilizamos, que es, por un lado, el RM estimado, que utilizamos diferentes fórmulas en función del rango de repeticiones para que sean más exactas, y, por otro lado, el tema del tonelaje. Atender a si es total y si es el tonelaje de la top set, porque ambos datos te dan información distinta y cada una tiene sus, digamos, limitaciones, y si utilizas solo una, pues te estás perdiendo los bonus que te da otra. Porque, por ejemplo, con el RM estimado, si has incluido una serie más, estás progresando en el volumen, pero a lo mejor tus levantamientos no se han incrementado en el RM, pero sí que estás tolerando y te estás recuperando un mayor volumen, lo que también es progreso. Entonces, eso se refleja en el tonelaje total. Y a lo mejor una serie, la top set, sí que has acumulado tonelaje en esa serie y también sería progreso. Pero cuando te refieres proyectado, es el que vosotros vais viendo en la proyección. No entiendo que en ese día, porque no utilizáis velocidad. ¿Cómo? Sí, el RM estimado, sí. El RM estimado de cada... Si tú rellenas la planificación, es decir, pongamos que tú eres el atleta, tú rellenas tu hoja de seguimiento semanal y automáticamente tú tienes la respuesta de esa semana. Por lo tanto, esos datos se guardan y cuando pasamos a la semana siguiente tienes pues la evolución de un punto a otro, ¿no? La semana pasada estabas aquí, esta semana estás aquí. Y así vas viendo la trayectoria del bloque. Claro. Sí, que según lo que ha ido rellenando, a lo mejor en vez de subirte, proponer 5 kilos o 10 kilos, te sube 2,5 o te sube 12, porque te ve que estás bien, por poner claro, en función de repeticiones que hagas, kilos levantados y RP, esfuerzo. Eso es. Eso sería para el RM estimado, que sería uno de los que cuantificamos. Y ya que lo has comentado, por ejemplo, con velocidad de ejecución no trabajamos porque ante todo queremos que esto sea aplicable. En la velocidad de ejecución, dos cosas. Una, estuvo de moda en 2015, pero es difícil. Es un coñazo trabajar con velocidad de ejecución, salvo que y no es para todo el mundo. Claro. Y no. Y dos, que al final hay una fuerte correlación entre RPE y velocidad de ejecución. Cada persona tiene una velocidad de ejecución asignada a un valor de RPE, que eso lo tiene que descubrir haciendo muchas mediciones y tal. Nos da igual. RPE. RPE es lo más fácil, lo más sencillo, lo más barato y ya está. Sí, aterrizándolo un poquito más en lo que es en el día a día. Porque, claro, lo que yo me estoy imaginando, todo esto un poquito, desde... Lo estoy explicando, pero no sé si mucha gente se estará muy imaginando. Esto será un Excel súper grande que para rellenarlo voy a tardar la vida y no voy a entrenar nunca. No. Es que está un poco justo la clave en que sea sencillo. De hecho, practicidad, que es una palabra que a Ángel no le gusta, y de pragmatismo, pero que sea, porque dice que no existe, que es un vulgarismo, pero que sea pragmático o práctico para la persona. Entonces, para la persona es muy práctico. Los datos que te da, te los da muy prácticos, ¿sí? Pero también para manejarlo hay que tener cierto conocimiento teórico, no como cliente, pero por ejemplo el Excel está bastante orientado a preparadores. Entonces que un preparador sea muy sencillo llevar sus clientes, es decir, la forma de introducir los datos es sencilla. Nos basamos en lo sencillo, en que sea eficiente y sencillo. Eso es. Vale, pero Marco, has comentado el hecho de entrenadores y entrenado, ¿no? Pero el Excel en sí, Excel es el vuestro, el de índice de hipertrofia, ¿quién lo rellena? Ambos. De hecho, nosotros ¿Es el nos mismo basamos o es mucho. diferente? Es diferente. El Excel que le llega al cliente es diferente. De hecho, nosotros nos basamos muchísimo en la información bidireccional entre cliente, entre asesorado y asesorador. ¿Sí? De hecho, es la clave para llevar bien a una persona, porque si no, ¿de qué te vale tener este conocimiento si al final te desentiendes durante un mes o 6 semanas del cliente? Entonces, el cliente debe aportar información que el preparador también debe manejar y ejecutar ciertas variables. Al final, el cliente tiene que introducir los datos, lo que mueve y luego seguimientos semanales en cuanto a fatiga, molestias y demás. ¿Vale? O sea, el cliente también tiene una parte activa, si no, no podría ser, esto no podría funcionar. Claro. Tú no te puedes inventar la información. Por eso nosotros estamos por bottom-up. Pero respondiendo a tu pregunta de quién lo tiene que rellenar, por ser más específico, o sea, nosotros el interfaz del documento lo hemos preparado para, si un atleta se lleva a sí mismo, es sencillo. Tú llevas a ti mismo y tú lo controlas todo, estupendo. Pero si una persona es, por ejemplo, tú imagínate tú y tus asesorados, Edu, pues tú puedes poner tu loguito, mi loguito, y tú coges ese documento y haces una copia para tu cliente
Y como nosotros lo hemos diseñado, aunque tú hagas una copia, si la persona no está en la lista de usuarios con permisos, no puede utilizarlo. O sea, va a tener una copia, digamos que es la carcasa, la que tú le has pasado. Tú le has pasado la carcasa, él sabe su rutina y él en esa rutina te puede rellenar todo. Y tú, como es un documento de Google Sheet, pues tú tienes acceso a ello y tú lo ves y dices, vale, perfecto, ¿qué tal te ha ido la semana? Pues te rellena diferentes parámetros que nosotros a nuestro criterio hemos seleccionado, pero eso ahí cada asesorador, cada preparador y entrenador puede elegir lo que él quiera y en función de lo que él te rellene, pues tú ya tomas decisiones de si subir y qué subirle. Porque dices, hostia, está muy fatigado, pero le quiero subir el estímulo. Vale, pues voy a hacerlo así. Voy a seleccionar estos ejercicios. No, pues vas de sobra de fatiga. Pues le puedo meter caña. Igual me interesa meter un ejercicio más fatigante porque quiero que progrese guay en ese ejercicio, que eso haga una relación también. Es que justo por eso... Víctor, sí, perdón un segundo. De hecho, me acuerdo cuando yo hacía Power, a nivel de fatiga central, cuando hacía sentadilla y demás yo estaba frito. Entonces, al final aguantaba por fatiga central, aguantaba muy pocas series de sentadillas, tensiones de cuádriceps y casi me tenía que ir a casa. Hasta que fue aumentando ese volumen, esa intensidad. Y a lo mejor con este índice podía haber encontrado dónde más me fatigaba y haberle seguir dando el estímulo, a lo mejor al femoral, por poner ese ejemplo, que ya no me acuerdo qué es lo que más me fatigaba. Al final, tú en Power, la sentadilla de competición te la vas a tener que comer con patatas, más o menos en función del momento de la temporada. Pero, bueno, sabiendo que vas a tener que pasar por el aro de la sentadilla, siempre se trata también de que tú vayas probando protocolos nuevos y tal con la sentadilla y descubrir un poquito el grado de estrés que manejas. Pero también es importante qué haces aparte de la sentadilla. Claro, si haces una sentadilla con barra en la espalda, luego una frontal, luego una multipower, es como, ostras, es que igual la frontal y la multipower pueden haber sido otra cosa un poco más amable. Ya. Yo ya no llegaba, ¿eh? Yo hacía la sentadilla y las tensiones de rodilla y ya estaba frito, ¿eh? Claro, y luego por eso precisamente lo que te decíamos de que también sirve para el Power o para la halterofilia, que por ejemplo en el documento me metió también movimientos de halterofilia cuantificados o movimientos de CrossFit. Porque la idea está en que si es un movimiento, digamos, cuantificable a nivel, por ejemplo, biomecánico, disociable, se puede describir numéricamente. Entonces, una vez tienes eso, pues si hablamos de un bloque de powerlifting, que ahí pues sí que podéis incluso tener vosotros más voz, que lo habéis practicado de forma más profesional, y Ángel, que ha preparado gente para competir, tú puedes ver cómo oscila el RM en función del periodo del bloque, y relacionarlo con las variables. Es decir, si tú sabes que tienes los valores de fatiga, estímulo muscular protegido y articular protegido a lo largo de un bloque, tú puedes ver en el punto de decir, hostia, en esta semana ha caído el rendimiento. ¿Por qué? Hombre, puede haber sido el estrés de la persona, el descanso y demás, pero si eso está estable, pues puedes atender a la variación de los números. Si es que igual has subido demasiado el estímulo muscular sobre el cuádriceps y no te interesaba y te convenía más haberlo mantenido. Porque en powerlifting, pues más estrés no es mejor. O sea, más estímulo sobre los grupos musculares no es mejor. Igual te has pasado el estímulo muscular y para el rendimiento de tu sentadilla te interesaba quedarte un poco más corto. Pero es que lo vas a ver. Si no antes eran predicciones de aproximaciones, elucubraciones, ahora como tienes un valor numérico, puedes ver cómo fluctúa. Es un poco como, de hecho, mira, acotando mucho tu pregunta y yendo justo al punto, es que esto muchas veces se ha comentado, es un método, como el índice de hipertrofia es un método. No, el índice de hipertrofia no es un método porque cada preparador que tenga el documento puede, a su criterio, utilizar las variables a su favor. Entonces, no hay ningún método, es en todo caso un método de cuantificación que te da datos numéricos. Es como ir en coche, ¿a qué velocidad vas? Muy rápido, muy lento. No, quiero saber la velocidad. 180, pues 180. 185, 185. Esto es lo que te permite el documento. Luego cada preparador te dirá la velocidad a la que quiere que vayas. O como tú pilles las curvas, o para hacer una analogía, ¿sabes? Vale, puedes hacer alta intensidad y sabrás tus dosis, o sea, lo que estás aplicando a nivel de fatiga sistémica, estrés articular y tendinoso y estímulo muscular, y puedes saberlo también si haces más planificaciones de alto volumen, eso ya como a criterio del preparador. Pero ¿cómo sé yo que el índice de hipertrofia es alto, es bajo o es el adecuado? Claro, ahí son las claves que nosotros de primeras nos reservamos para la gente de la formación, la gente que va a vale. Claro, es secret. Claro, de momento esto es como todo, lo iremos mostrando poco a poco, pero la gente que lea el libro, la gente que se forme posteriormente con nosotros, la gente que se sume a este proyecto, pues serán datos que además ya no solo, que es la parte bonita que nos gusta de esto, que no es algo solo nuestro. Sí, que me estáis diciendo solo el índice y la portada, lo demás
Os estáis Es comiendo, que nos cabrones. estás preguntando cómo acaba ¿Eh? la película, tío. Eso. Claro, claro. Hombre, hay no, que ver os tengo los aquí capítulos. y no me contáis las cosas, claro. Claro, hay que ver los capítulos, tío. Es que tú ponte, por ejemplo, que tú lo usas. A ver, es ¿vale? Que es lo complejo, bonito también de es esto. complejo de Al explicar. ser algo nuevo, todo el mundo va a poder aportar. De hecho, así lo presentamos también en el libro, que todo el mundo va a poder sumar su granito de arena. Tú imagínate, Edu, que te pones a utilizar, te unes al proyecto de alguna forma y de repente nos dices... Bueno, espera, Víctor, es que yo estoy unido de cierta manera. Yo primero necesito un libro con vuestros besitos. Claro, eso sí, eso por descontado. Firmado, y entonces Eso por yo me descontado. meteré ahí. Es decir, yo lo voy a Eso es hacer. como un pacto con el diablo ya, ¿eh? Si aceptas el libro con los besitos, ya eres nuestro, ¿eh? Hombre, hombre, a ver, llevo la camiseta de la clásica, pues a ver. La Claro, buena. pues, tú imagínate que eso, tú ya has cogido el libro con el besito, ya formas parte. Ahí está. ¿Y Y qué el de dices? Pepa, el, por favor, el de Pepa Claro. también. Hostia, el besito de Hostia, Pepa, eso sí, es marca de hocico, ¿eh? Eso ya es hocico, ¿no? Tú imagínate que dices, oye, tíos, yo he metido este entrenamiento y mis sensaciones subjetivas son estas. Entonces, tal puntuación de un entrenamiento de pierna, de Edu, tiene estas puntuaciones. Tú imagínate que eso lo hacen 500 personas durante 3 meses. La base de datos que obtienes de datos subjetivos de las personas es brutal. En base a eso, ya sí puedes ir haciendo estimaciones más generales. De hecho, este proyecto no se queda aquí. Si una de las cosas que decimos es que esto lo vamos a ir escalando siempre. Por eso hemos contado también con varios colaboradores pues con mucha reputación en la comunidad fitness para que nos No me habéis aporten llamado, nos aporten su granito de arena, su opinión, su criterio y que poco a poco entre todos vayamos pues haciendo, digamos, una opinión conjunta y en este caso pues que cada vez tengamos más datos y posteriormente incluso, quien dice lo contrario, podamos incluso hacer ensayos y estudios para validarlo más a nivel científico. De hecho, esto, para la forma en la que la vemos nosotros, esto no es algo de cultura, sino que es algo que intentamos mejorar un poco en este sentido, no sé si decir la comunidad o el entrenamiento en sí. Es decir, no es algo ególatra de, no, esto es nuestro, no. De hecho, hemos invitado a gente porque creemos que, joder, 3 cabezas pueden pensar mucho, pero pues 6 pueden pensar más, el doble. Claro, y que al final no tiene ningún sentido que nosotros nos quedemos diciendo, vale, este es nuestro criterio. Nuestro interés es que, y si nos juntamos mucha peña y decimos, este es nuestro criterio, y así todos utilizamos las mismas cifras, porque claro, si luego a mí me llega el paciente del vecino y yo le intento tratar, digo, pero me hablan otro lenguaje, pues no nos podemos entender, pero si hablamos un lenguaje similar, sí. Bueno, de hecho, fíjate que en algunas reuniones que hemos tenido, que ya hemos presentado el proyecto a algunas personas que nos han dado ideas muy buenas, tío. Es decir, en plan, hostia, ¿cómo habéis medido esto y cómo tal? ¿Sabes? Realmente esa sumatoria es lo que estamos buscando nosotros. No es decir, en plan, no, esto es así, es un método cerrado que va, para nada. Incluso los clientes, es decir, nosotros, por ejemplo, ya en el mismo libro ofertamos a los clientes que quieran formar parte que se sumen a una lista de correo y que, por supuesto, nos hagan llegar cualquier tipo de sugerencia de, oye, chicos, he visto esto y yo creo que a nivel de sentadilla me cuadraría más un valor así. Yo creo que no es consistente. Vale, estupendo. Pues si nos cuadra tu argumento, es decir, si nos convences en ese sentido, nosotros en tiempo real se la actualizamos a todo el mundo, a todas las copias de todo el mundo. Entonces, de esa forma, pues se va a ir puliendo. Nosotros tenemos o llevamos teniendo estos años como una especie de obsesión enfermiza por atar todos los cabos, pero también realmente, más allá de esa obsesión, también te va cansando. Entonces tú vas dando cosas por hecho y, joder, una mente que venga fresca, que ve el proyecto, te puede dar mucha luz. Entonces, joder, es un poco... Estoy aquí quedando como de, no, porque esto es... Pero, joder, es verdad que lo que queremos es mejorarlo en ese sentido y que no sea nuestro criterio, sino que sea el criterio que mejor le vaya a todo el mundo y a la gente. Al final yo creo que el criterio es nuestro, pero los valores que otorgamos a ese criterio son susceptibles de adaptarse a la realidad conforme cuantas más personas vayan trabajando con ello. Claro, mira, por como esto seguramente por las fechas en las que lo vamos a publicar esto ya se sepa, algunos de los colaboradores que ha habido, por ejemplo, en el mundo de la fisioterapia, han colaborado Álvaro Altuve, Aser Donado, Fran Gurdiel, o sea, que son David Getzo, Adefisio y Fisiomotor Control. Entonces, pues nosotros podemos saber ciertas cosas sobre fisiología, biomecánica, lesiones y demás, pero si coges a 3 profesionales como la copa de un pino y consensuas con ellos unos valores determinados, pues por ejemplo, Álvaro, que es un crack en tendinopatías, pues nos ayuda a la parte de definir y cuantificar el estrés tendinoso, aunque nos ha participado también en otros valores y demás, pero con esto yo quiero decir que al final, gracias también a esta colaboración,
ellos mismos pueden usar esa herramienta también estando tranquilos de que están conformes con los valores que se están dando. Y que hay una revisión por pares. Sí, sí, algo así. Algo así. Ok, bien. Y ahora os voy a hacer una pregunta. Y es... ¿Creéis que se va a sentar en el culturismo vuestro índice de hipertrofia? Sí. ¿Entre la gente más abierta? Sí. Sí, Yo si creo, saben lo yo que creo es que va a bueno. haber, que se va a polarizar. Va a haber gente, y nosotros ya lo sabemos. De hecho, hay gente que ya se ha posicionado sin haberlo visto, sin saber de qué va. Hay gente Claro, que ya se ha cabrones, que a mí me posicionado. tenéis también... Yo estoy intrigado, cabrón. Claro, Tú pero ahora es que mismo- tú también... ahora mismo eres de los que más sabes, ¿eh? Tú ahora mismo eres de los que más sabes. Hola, Entonces, tú ten en cuenta, del ten en podcast, que cuenta lo estaba que escuchando. con la gente que ya, la gente que no sabe nada, no sabe apenas nada, ya se ha posicionado en contra. Entonces, nosotros sabemos que hay una parte del sector que no les va a gustar. Que no les va a gustar y que van a apostar sin conocerlo por la contra. Eso pasa siempre, quiero decir. Por ejemplo, cuando llegó la biomecánica, no sé si tú lo recuerdas, Edu, la trajo Álvaro Trainer, Álvaro Guzmán. Sí. de la mano de, por ejemplo, gente como los hermanos Barrio y demás. Y hubo una parte de la comunidad fitness que fue la resistencia de decir esto no vale para nada, esto no importa, no sé si te acuerdas. Esto pasó. Y luego, gran parte de esa gente... De eso no me acuerdo, de ellos. Bueno, Es pues decir, me hubo refiero una que parte... fuera la Y luego, movida por con ellos, ejemplo, de esa movida. gente, por ejemplo, como Hitor Zabaleta, Sí. años más anteriormente, creo que él no se llegó a posicionar. No, Si lo hizo a fue ver, muy sutilmente. Aitor estuvo antes que Álvaro, ¿eh? No, con ese tema concreto no. De hecho, Álvaro hace cosa de un año, o meses, o 7 meses, 8 meses, lo reconoció en Instagram, que yo le felicité incluso por mensaje directo diciendo... Aitor, Álvaro Aitor, no, no, Aitor, no, Aitor. Álvaro. Aitor. Perdón, lo Te has cambiado. confundido con el nombre, sí. Aitor dijo en redes que los que habían iniciado el tema de la biomecánica, de los perfiles de resistencia, habían sido, pues eso, Álvaro y los Barrios. Perfil de resistencia, pero, por ejemplo, Aitor empezó con la biomecánica en su divulgación. Sí. Pero digamos, la biomecánica adaptada para el tema del análisis de los ejercicios. Vale. Me refería a Esto eso. tampoco, Víctor no te lo Vale. está, Víctor no te lo está argumentando desde la lucha de ego, sino es de decir, en plan, habrá gente que a lo mejor pues le parezca que eso que es un método, que no lo quiere aceptar, hay gente que, como dice Víctor, se posiciona en contra, pero luego habrá gente pues que quizás desde un punto de vista dicen en plan, no, cuando no se ha utilizado hasta ahora por algo será, pero de repente empieza a verlo y diga en plan, hostia, pues le voy a dar una oportunidad. Entonces yo imagino que será algo... Hay gente que incluso, después de haber pasado ese tiempo, incluso estar usando el tema de los perfiles de resistencia, no acabó por decirle a Álvaro, hostia, es verdad, tenías razón, te llevé la contraria, pero tenías razón. Entonces, nosotros sabemos que va a haber una parte polar que no quiera. Gente también más, quizás más de la old school. Sí, bueno, eso no aceptan ni el RP, que ya algo Claro, básico, por eso, evidentemente... Bueno, ves, pero es justo lo que quería decir. Hay gente que... Además, joder, que no es el perro, pero yo tengo muy buena memoria y también tengo la capacidad de hacer capturas, ¿sabes? Entonces, yo conozco gente que ha criticado, pero con una vehemencia, tío, el RIR y el RP, y a día de hoy nos llegan rutinas de esa gente que lo utiliza. Entonces yo digo en plan, qué bien, yo eso no lo critico, digo en plan, joder, qué bien, tío, porque al final a mí también hay cosas que de primeras pues me chocan muchísimo, lo que pasa que quizás pues yo tengo una recepción más amable de lo que considero raro o diferente. Y yo no veo esa diferencia de old school ni new school. Al final es como dónde empieza el espacio exterior y no es una línea, es algo que se va difuminando. Y yo creo que hay mucha gente que simplemente llegará a ver a utilidad, lo utilizará y gente pues que lo rechazará por desconocimiento, planteará algo mejor. No lo sé. Pero yo creo que poco a poco... Yo añadiría el matiz que lo bonito en ese caso, Marcos, también sería que la gente, cuando, digamos, gente que cambia de opinión, que es estupendo, de hecho, por ejemplo, eso, lo mismo que hizo Aitor, yo es que pero no puedes... me caía bien de base, pero cuando lo hizo públicamente fue como, tío, esto mola mucho, que seamos capaces de ser humildes ante el público y decir, oye, mira, me equivoqué, no pasa nada, joder, aquí no hay más... Yo lo que puedo decir y pongo un hacha encima de la mesa, tío, es que esto es positivo. ¿Esa que te va a comprar? Para la comunidad. Tengo otra, lo que pasa es que quiero una más espectacular. Sí, tened cuidado con que tengo hacha. No, pero lo digo en serio. Lo que puedo decir es que esto es positivo para el fitness, es positivo para la comunidad. No decir, en plan, no, es que queremos hacer dinero, queremos sacar un método. No tiene nada que ver con eso. Generamos algo donde hay una necesidad, donde hay una demanda, donde hay unos vacíos. Entonces, nosotros aportamos eso. Que haya gente que lo quiera coger con los brazos abiertos, perfecto. De hecho, ya hubo mucha. Que haya gente que quiere ser reticente, perfecto, porque adoramos el espíritu crítico. Y que haya gente que lo quiera rechazar, pues perfecto también. Vale, es que... y ahora he llevado a que puede dar ese plus, pero ¿ese plus crees que puede ser interesante? Es decir, sí, claro, sí. A ver, entiendo que sí porque lo habéis hecho.
Pero, es decir, habéis trabajado sobre ello y si no, no lo presentaríais. Si no aportara, no sumara, no lo hubierais hecho. Simplemente por decir, no, aquí está mi LEPE y me he sacado este método. No lo estoy haciendo por eso. Sino, me refiero más allá a si no se ha hecho nunca. Es decir, la gente está fuerte igual. Igual que pasó con el RIR, el RP, vale, sí, la sí, gente sí. está fuerte igual y está mejorando igual. Entonces, claro, se lesiona. Entonces, por ejemplo, el RP y el RIR han calado mucho. Creo que va más allá de nuestra burbuja, porque al final tenemos una burbuja muy Saiyan, ¿no? Y a lo mejor sí tenemos esa percepción de que todo el mundo ha utilizado el RIR, el RP, pero tú, Marcos, como bien has comentado, ya hay gente de fuera de la Saiyan que lo está utilizando. Si lo veis, que de verdad se va a asentar, como puede ser el strain en el Power. Mira, te voy a hacer una analogía muy fácil con el automovilismo. Fórmula 1, siempre hubo Fórmula 1 y siempre corrieron mucho los coches y hubo grandísimos pilotos. Ayrton Senna, grandísimos pilotos y grandísimos campeones. Pero es que ahora, en la actualidad con la tecnología, hay menos accidentes y mueren menos pilotos. Y ahora, en la actualidad, están empezando a salir los coches eléctricos. Hay mucha gente que dice, la mejor Fórmula 1 es la de los 70. Un sentimiento romántico, irracional, emocional, perfecto. Ahora hay menos accidentes y los coches son más seguros. ¿Te puede gustar más o menos? Es menos espectáculo. Perfecto. La old school yo sé que siempre va a tener adeptos y ahora están saliendo los coches eléctricos, tienen más caballos, contaminan menos, consumen menos, son más amables con el medio ambiente. Hay gente que los rechaza muchísimo. Esos son lavadoras. Nunca puedes pretender que todo el mundo acepte algo. Yo, por ejemplo, coches eléctricos, incluso lo que hacen lo más con los cyborgs y tal, a mí eso me flipa. Yo lo compraría todo. Hay gente que rechaza eso y quiere que el coche, por ejemplo Ángel, que el coche le haga mucho brum brum. Eso está bien, es que tiene que haber para todo y ninguna posición es mala. Yo, por ejemplo, me dice Ángel, mira cómo ruge mi coche. Yo digo, en plan, me la suda, brother. O sea, no es algo que va conmigo. Y, por ejemplo, yo a Ángel le digo, hostia, me mola el Tesla. Y Ángel me dirá, esa es una lavadora. ¿Quién tiene razón? Pues ninguno de los dos. Eso me refiero. Entonces, ¿es positivo? Sí, como los Tesla, por ejemplo, es positivo, sí. ¿Va a haber gente que lo rechace por el mero hecho de ser un coche eléctrico? Sí. También. Vale, voy más allá. Lo que sí te puedo decir, Edu, yo ¿Sí? que creo fervientemente y que es por lo que vamos a pelear, es decir, nosotros llevamos en esto 3 años, en lo que es la gestación de esto. Esto también surgió porque la gente, según veía nuestras programaciones y subíamos alguna captura y demás, nos preguntaba. Entonces empezaron a salir los vídeos de YouTube, empezaba la gente a demandar más y fue cuando dijimos, hostia, ¿y si enseñamos cómo trabajamos? Porque creemos que es algo un poco nuestro, un poco marca personal nuestra. Fue cuando surgió esto y ya terminó de explotar y acabamos... Hazte una idea de que si pensamos que esto no fuera a quedarse, si esto no fuera a petarlo de alguna forma, no hubiéramos invertido el tiempo de hacer una jodida tabla de datos de 30.000 celdas. ¿Tú sabes lo que son 30.000 celdas? Una puta locura. Te puedes volver loco, ¿eh? Te puedes volver loco. De hecho, fíjate, tío, que el tiempo que hemos invertido en generar, gestar y mejorar el documento, lo pudiésemos haber invertido en clientes, en llevar el triple de clientes y haremos el triple de dinero. Es que lo hacemos porque realmente, de verdad lo digo de corazón, que creemos que va a ser positivo. Y que claro, es algo vale, que, joder, pues, dentro que va a ser positivo, ¿pensáis que va a ser como revolucionario dentro del fitness? ¿Que va como puede petarlo? Nuestra apuesta es que sí. O sea, nosotros vamos con todo. Y por eso quiero decir, por eso también hemos contado hasta el punto, pero Víctor, hasta el punto como puede ser revolucionario que fue el RP y el RIR, porque yo lo vi revolucionario, porque hasta ese momento, era todo series más planas, series de pues, hasta el fallo, cerca del fallo, pero no estaba cuantificado. Entonces, el RP y el RIR fue revolucionario. ¿Creéis que va a ser igual? Sí. Nosotros es por lo que vamos a pelear. Quiere decir, no podemos adivinar el futuro, pero nuestra intención está ahí. Nuestra intención está ahí porque quiere decir, una vez esto corra, luego esto ya no es nuestro. De hecho, por eso fue nuestra idea de poder contar con preparadores y contar con los propios clientes para hacerlo grande, para hacerlo que todos se sintieran forma parte del proyecto y que no fuera la opinión de cultura de Jim. ¿Sabes? Porque si nos quedamos simplemente con esto es nuestro y mola mucho decir, mira, somos la hostia, sacada de pecho. Pero nuestra idea es que como queremos que sea revolucionario, pues, entre comillas, para que nos entendamos, nadie se acuerda del nombre del que tuvo la idea del RPE y el RIR. Unos pocos frikis del mundillo, evidentemente. A lo mejor nosotros lo sabemos, pero la mayor parte de la gente lo usa y ya está. Entonces, nosotros confiamos y ahí ponemos nuestra apuesta que en el futuro tendremos que pelear, tendremos que hacer muchas cosas, tendremos que invertir seguramente en publicidad, por eso también hemos contado con gente muy potente del sector, pero nuestra pelea es que después de habernos pegado la panza al trabajo, esto se use porque sinceramente creemos que puede cambiar las cosas a mejor. Sobre todo, pues eso, a nivel de, como entrenadores, la reducción de la incertidumbre que te da esto, pues es que
a nosotros nos parece la hostia, que decir para nosotros. Si esto a nosotros nos hubieran dicho, nos hubiera solucionado muchos problemas. Y luego la prevención de lesiones o el tratamiento de las mismas del sector concreto, que es una cosa que estaba muy en pañales, creemos que puede ser... Sí, creemos que puede ser revolucionario. Tampoco vamos a pecar de falsa humildad. O sea, si estamos en esto y lo vamos a hacer y vamos a ir con todo y estamos a esto a muerte es porque pensamos que puede ser. Bien, bien, bien. Me gusta esa ambición. ¿Te ha gustado? Que siempre ha estado ahí, cultura de gym. Hay que ver si de verdad se posiciona. Es decir, yo voy a verlo en principio de mano. Voy a verlo. Voy a ver, de hecho, ese webinar que sé que vais a lanzar el día 4, si no me equivoco. Día 6 de noviembre. Día 6 de noviembre es cuando la gente lo va a poder ver por primera vez en directo. Y donde, pues, efectivamente, ofreceremos cómo se puede, porque todavía, de momento... Claro, cabrones, porque yo quería sacarme qué cosa y vosotros... Claro, no, todavía no, de todavía momento, no. Yo, de momento los únicos que van a tener acceso al Excel dentro de bien... Bueno, Excel, que ya no es un Excel. Digamos, al documento de cuantificación, van a tener acceso solo los que compraron en preventa, que fueron, digamos, a los que quisimos como también regalo por sumarse al proyecto cuando se estaba todavía terminando de gestar. ¿Y yo como quería el besito? ¿Qué pasa? Yo quería un besito vuestro, cabrones. Lo tendremos que negociar tras cámaras. Haber estudiado. Pero que para esas personas son los que lo van a poder ver dentro de poquito, dentro de nada, porque ya van a comenzar los envíos de los libros y, por lo tanto, los envíos también del documento. Y luego vamos a anunciar en el 6 de noviembre cómo puede cada persona adquirir el documento, porque ahora mismo no se puede comprar. Los únicos, y por supuesto los que han comprado el libro hasta ahora, son los que van a tener condiciones especiales, también como diferencia. Vale, entonces, en esa webinar vais a explicar todo eso. Eso es. ¿Cómo se podría escribir? Vamos a explicar en profundidad y vamos a enseñarlo, cómo funciona, que la gente lo vea en directo, cómo va, para que se resuelvan todas las dudas. Hablaremos un poco de cómo funciona el índice de hipertrofia, desglosaremos, pues, más aún de lo que hemos hecho aquí, su funcionamiento, explicaremos de dónde ha surgido, de qué tenemos en cuenta y cómo, y tras eso, pues, la presentación y decir a la gente cómo puede adquirirlo. Esto realmente lo va a ser mejor verlo visualmente porque al final con una imagen es como si alguien te tiene que explicar la teoría de cómo se nada. Es mejor ver a una persona nadando y luego intentarlo tú. Entonces yo creo que cuando se ve visualmente cómo se maneja el Excel, se van a entender muchas cosas de una forma mucho más sencilla. Ok, ¿va a ser en directo y se va a guardar o solo va a ser en directo? De momento lo guardaremos y luego lo pondremos a la venta. O sea, Ese son la webinar. gente que... Eso es. Sí. Porque en ese webinar, quiere decir, ese webinar va a ser una clase en la que vamos a hablar de cuantificación, de cómo programamos, de cómo cuantificamos. Entonces, aunque no utilices el índice de hipertrofia, ya te va a servir, porque vamos a hablar de tanto de biomecánica como de programación, como del estrés y de cómo, pues ya solo con esos datos, tú ya probablemente programes muchísimo mejor de lo que venías haciendo. Aunque no tengas los números, no tengas el documento porque no lo compres, ya te va a servir para aprender nuestra metodología de trabajo. Claro, Vale. los criterios. Al final en el documento están depositados nuestros criterios, aunque no tengas el documento, los vas a conocer y son cosas que igual dices, ostras, pues esto no me lo había planteado en la vida y eso ya es valioso. Sí. Vale. Entonces, lo venderemos a un precio también simbólico, o sea, va a ser un precio bajo, pero si no lo ves en directo será con compra. Vale, es decir, que a toda la gente, todos mis mamadísimos que escuchen este capítulo, si les interesa todo lo que estamos contando, lo suyo es que pinchen el link que voy a dejar en la descripción, que ya me pasaréis, para apuntarse directamente en esta webinar, y el que lo escuche posteriormente al día 6 de noviembre, pues lo podrá comprar. Eso es. Correcto. Vale, y luego ese documento en sí, entiendo que es el libro, a los que lo compraron en la preventa tiene ese regalo, pero se puede adquirir luego, entiendo. Eso es. Nosotros en lo que anunciamos, digamos... Sí, una cosa es el libro y otra cosa es Excel. Eso es. El pistoletazo de salida de, digamos, que es lo que más nos preguntan probablemente en los últimos meses en nuestras redes, que es ¿cómo puedo conseguir el documento? El documento viene con el libro, el documento viene solo con el libro a los que compraron en preventa y a los que han comprado posterior a la preventa le facilitamos el cómo adquirirlo en esta clase el 6 de noviembre. Y, por supuesto, los que ya han comprado el libro van a tener mejores condiciones. ¿Y los que son amigos y enchufadillos? ¿Eso qué pasa? Bueno, si llevas mucho esa camiseta, igual podemos hacer un apaño. La llevo bastante. A ver, camiseta que, por cierto, a mí ya no me quedan, tío. O sea, yo esa camiseta ya no la tengo. Eso es de coleccionista ya. Yo tengo una. Es que Tengo esta más. llevo... Te Es que, va a Marco, revalorizar esta tu llevo- apaño. es que yo con esta creo que llevo 5 años, del 2017 más o menos, o por ahí, desde el A principio. mí ya no me quedan, tío. Viene alguien a casa, las camisetas y camiseta. Y al final, pues De eso estoy ya yo sin no. ella y no me queda. A ver, yo tengo que ser sincero, yo no compré el libro porque no quería que me viniera a mi casa sin que me lo firmarais vosotros, tío.
A lo mejor lo tenía que haber pedido en mi casa y Contigo- luego lo contigo- mando. Lo hubiera mandado, pero bueno. Ya, Luego Eso ya lo hablaremos porque no vivimos los tres juntos tampoco. Ya lo sé. tenemos que irnoslo enviando entre nosotros. Irlo firmando. Pero bueno, Pepa y tú vivís juntos. Sí, Víctor. Pepa y yo vivimos juntos. Dos lo podemos firmar de una. No, pero en serio que lo compré por eso, ¿eh? Pero es verdad que lo tenía que haber comprado y luego lo envío y a tomar por culo. Nah, Sí, eso esa se no- arregla, esa- se arregla. joder, o haber quedado. Que no estaría mal tampoco. Ya ves, Está bien, está nosotros- bien. a ver, hostia, yo es que llevo tiempo. Bueno, yo creo que Víctor, a ti en persona que no te he visto nunca, tío. No, tío. Estuvimos a punto varias veces, macho, pero no. Y Y igual de probablemente- Toledo yo. Es Y verdad. sí. probablemente la última persona de los tres con la que has estado es conmigo. Sí, en la en el campeonato que casi muero. Sí, sí, sí. Hostia, tío, esa sentadilla, madre mía, macho. Fallaste Bueno, el peso, no, 190, fue el peso creo. muerto que estaba frito ya. En el peso Sí, muerto. pero creo que fallaste 190 en sentadilla. Que te aconsejé no subir. Sí, pero es que, tío, yo iba. Ya esto ya es muy, muy fuera de contenido, pero yo es que en ese campeonato, tío, iba para 220, si quería abrir con 195, 200 sentadillas. Pero ya en las aproximaciones, calentando, ya Sí, sí, nos sí, dimos sí. cuenta que no. Sí, sí, Que sí. no. sí. Y en el muerto un poquillo más y no sacó 180 y iba a abrir con 220 o con 210 o algo Hostia, así. pero tuviste problemas con el pesaje. Claro, en el segundo pesaba que Claro. di 83 de milagro. Claro, que tuviste que correr y toda la pesca. Claro, claro. La Por eso- deshidratación. Correr, tío, unos diuréticos, que eso es la auténtica salud. Ah, y aparte el 83, tío, que ya nunca más pesaré eso. Ya 100 kilos. 105 magro. ¿Te imaginas? Oh. Me gustan tus tatus, tío. Ah, tío. Me gusta la temática griega. Pues Sus- yo creo sus que. orgías. Sobre todo las orgías, ¿no? Vale, pues yo creo que hasta aquí creo que habéis dejado bastante la mía de los labios, hijos de puta. Oh. La habéis dejado bastante ahí. Invito a toda la gente, a todos mis mamadísimos, a ver esa Weimar, que yo la voy a ver. Voy a estar ahí apuntado. Es decir, de que ellos me pasen el link, pues lo que haré, pues si me lo pasan antes del 20. En principio, este capítulo se subirá el 27 de octubre. Si tengo ya el link para esa fecha, lo pondré directamente en la descripción de este capítulo. Y si no, pues lo pondré posteriormente, pero claro, antes del día 4, quiero decir, del día 6 de noviembre. Y de que me lo pasen, me estaré apuntando porque no me la quiero perder. Eso Quiero es, ser eso esa es. revolución del fitness. Quiero estar Te dentro molará, de tío, eso. te molará. Tenemos ganas de que lo veas, tío. Tenemos ganas de que lo veas ya. Sí, porque a mí no me habéis contado para esas cosas, ¿eh? Conmigo no. Conmigo no habéis contado, hijos de puta. Queremos, tío, es que no te queremos desvelar nada. Todo es como contar el final de la película, como ha dicho Marcos. Vale, pues yo creo que por mi parte, equipo de cultura de Beijing, está finalizado Hostia. este podcast. Este segundo Oh. podcast de la tercera temporada ya, señores, tercera temporada ya. Y que ya era hora que vinierais, cabrones, ya era hora. Sí, tío. Bueno, gracias por invitarnos otra vez. Perdona por no haber podido venir antes. Estábamos metidos con esto, ya que sabes que son lo que contiene el documento. Espero que entiendas que hemos estado un poco liados. Bueno. Pero bueno, que a mí me molaría volver. Así que nada, que muchas Sí, gracias porque por yo invitar. creo que lo suyo sería más adelante como hacer una actualización de este podcast. Por así Mira decirlo, lo que que- ya a ver qué ha pasado. Mira A ver, lo que a ver qué ha decíais. pasado. Mira lo que decíais en octubre de 2022. Y mira. Mira, Lo que ha pasado. Y mira que Molaría. al final nada. Esto nada. ¿Te imaginas? la Bueno. jefa del equipo, Pepa, se tuvo que quitar del medio porque no valía el equipo, se quitó porque no sé qué. Nos sustituyó. Nos sustituyó. Ahora en el equipo está, pues, otra gente. A mí Esto, me, que no, esto es patata a la calle. me sacrificarías Me sin... sacrifica. Exacto. Ahora en lugar de Bien. Marcos hay un chino. Bueno, dominarán el mundo. Sí, sí. En breve. Yo lo A este tengo paso. claro. No se iba a acabar por los mayas, ¿eh? Era por los chinos. Bien, pero y ahora muchas ya, gracias, tío. una cosa importante. Víctor, tío, ¿cuándo te va a poner mamadísimo, tío? Estoy en ¿Y a ello, mí- ¿eh? ¿A mí no me dices nada o qué? Tú ya estás fuerte, cabrón. Ah, vale. ¿Cómo has visto? Claro, tío? porque- ¿Cómo le ha gustado? ¿Cómo le ha Pero, tío, gustado? Perdona mi Si perdona mi soy un- agresividad. si soy un titán. Si soy un titán, ¿qué me estás contando? Si cuando quieras nos picamos a levantar peso. A ver, ¿cuánto pesas, Víctor? Lo que una pierna tuya, más o menos. Empieza por 4. Claro, cabrón, pero yo no mido ni 1,70, yo mido 1,69.
Ya estamos, con las excusas. Claro, escucha, en volumen he acabado en 77 kilos, ¿eh? Joder. Que pesando son casi 10 kilos por encima de mis centímetros. Sí, está bien. Ese es el más guapo del equipo y eso no se entrena, tío. Así que ya con esa baza. Claro, Bueno, claro. hay que dejar una encuesta en el podcast. Yo me molaría que se dejase el pelo largo de nuevo. Yo también Ahí- opino lo mismo. A mí me mola como está ahora, ¿eh? Sí, No. se vive cómodo, tío. Se vive muy cómodo, tío. Es que es eso. A mí a veces me da pena cuando veo fotos con el pelo largo, pero es que poco se habla del incómodo que es, ¿eh? Yo, para las mujeres que nos estén viendo, o hombres con el pelo largo, bueno, o mujeres con el pelo largo también, pero así con el pelo corto, yo no sé cómo lo hacéis para persistir, porque yo acabé quemadísimo, quemadísimo. Y poco se habla de esa barba que tiene Ángel, ¿eh? Poco Bueno, se habla de se esa barba. Se habla mucho. Eso sí que tampoco se entrena, ¿eh? Yo por mucho que Ya la me pongo entreno, de no- perfil. Mira, Y creo que ahora la tienes más cortita, ¿eh, Ángel? la tengo arreglada. La tengo arregladita recientemente. la llevo un poquito de aquella manera. Aparte tiene el Sí, típico sí. perfil de foto de barbería, tío. Es la barba. Es la barba. Sí. De barbershop. De Gardy Que es Shop. que sí. De Gardy Barbershop. Eso es. Bien, pues, Bueno. señores, yo por mi parte voy a dejar que despidáis el podcast. De verdad me ha alegrado mucho que estéis aquí. Marcos, yo creo que ya mismo el podcast va a ser tuyo porque casi apareces más que yo. No, pero, tío, es la primera vez que nos rajo. O sea, bien. Estoy sentando. Bueno, he sentado un precedente de. No he querido. A ver, quería tirar, pero al final digo, bueno, lo han dejado caer y cada uno ya que el que entendió, entendió. Nada, cierra el podcast, no la vamos a liar. Está tranquilo. Ha estado bien. Yo siempre he encantado, tío, de hacer cosas contigo y me siento siento bendiciones. Me siento muy feliz cuando me invitas a hacer estas cosillas y muy contento. Así que, por mi parte, feliz. Perfecto. Pues, señores, vosotros vais a despedir el podcast, decid lo que os salga del nepe, de la polla y todas esas cosillas. Por mi parte, mamadísimos, nos escuchamos en futuros podcasts. ¡Bum! Bueno, pues Edu, muchas gracias, tío, por la oportunidad y yo creo que de parte de los tres que agradecemos tener este huequito y a tus mamadísimos, pues igual, que oye, que a los que vengáis al 6 de noviembre, pues un placer veros por allí y contaros lo que tenemos entre manos. Y por mi parte, lo que hemos comentado todo el rato. Muchas gracias por la paciencia, ya tocaba y me siento muy congratulado porque es como, mira mamá, me invitan a cosas en internet. Entonces, la verdad que muy contento y muchas gracias también Congratulado, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Petones.